Qué privilegio el poder compartir con ustedes nuevamente estos tiempos de devocional. Yo quiero hablarles acerca de el susurro de Dios. Cuando nosotros queremos eh, decirle a alguien un secreto o algo muy, muy especial, se lo susurramos al oído, porque no queremos que nadie más lo escuche, solamente Él. ¿Y qué querrá decir susurro? Dice, susurrar es un ruido sordo y suave que produce una persona al hablar en voz muy baja. Es un ruido suave que hacen naturalmente ciertas cosas, como el aire, los arroyos, las olas del mar. Al pronunciar esta palabra, trae paz, calma y silencio. Invita a la intimidad. Al susurrar siempre lo haces con alguien al que deseas acercarte. Los susurros son aquellas cosas que sientes de verdad y las compartes en voz baja y al oído con la persona que amas. Quiero que compartamos en Primera de Reyes 19, el verso 11. Aquí nos habla de un profeta que estaba en una situación muy difícil. Él estaba pasando por una angustia, lo estaban persiguiendo para matarlo, tenía temor, tenía depresión, estaba muy desilusionado porque no había recibido lo que él esperaba por su trabajo. Estaba desilusionado por eso y quería hasta morir. Y él se fue al desierto, al monte de Sinaí, y allí se metió en una grieta que había en ese monte, como una cueva. Y estando allí, vamos a leer en el verso 11 qué sucedió. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 11. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Después de todo eso hubo un suave susurro. Vino un viento fuerte, vino un terremoto, vino fuego. Y Elías había visto al Señor obrando de todas estas maneras, dándole provisión, había visto dándole poder, todo esto, pero en este momento él necesitaba era intimidad con Dios. Dice que hubo un suave susurro. Y en el verso 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él supo que en ese susurro sí estaba la presencia de Dios, en ese susurro. Por eso se cubrió y salió, porque él aún no había salido de la cueva. Y cuando estamos en el desierto y quizás tenemos todas estas cosas tremendas, estamos pasando por cosas tremendas como las estaba pasando el profeta. En este tiempo de pandemia se ha visto todo esto y nos hemos visto en situaciones difíciles de temor, de angustia.
de a él también querían matarlo y también ha habido muerte en estos tiempos. Y en medio de este desierto, Dios quiere susurrar. Dios quiere que tengamos ese tiempo de salir de la cueva, salir de allí, de donde estamos y entrar en la presencia de Dios para que Él pueda susurrarnos al oído todo lo que tiene para nosotros. Él quiere tener esa intimidad. Decíamos ahí en las definiciones de susurro que lo haces cuando le dices cosas bonitas y lo haces con una persona especial, con la persona especial que amas y Él nos ama y Él quiere susurrarnos al oído cuando estemos en intimidad con Él. A través de su Espíritu Santo quiere hablarnos. Dice también que el susurro puede no utilizar palabras, sino solamente con la respiración, cerca al oído, con la respiración. Y recuerden que cuando el Señor creó al hombre, sopló en él aliento de vida. En cada uno de nosotros ha soplado ese aliento de vida. Y cuando Él quiere, cuando estamos en intimidad con Él y Él susurra a nuestro oído, es como renovando ese aliento de vida en nosotros. Y cuando hizo esto con el profeta Elías, le dio instrucciones y en el verso 19 dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, orando en el campo. Hasta ahí vamos a leerlo. Él se levantó, él salió y volvió a, con otro ánimo, cambió su perspectiva de lo que estaba sintiendo. En el verso 15 el Señor dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Entonces dice ahí algo muy importante. Regresa por el mismo camino que viniste. Era el camino que Eliseo había tomado por voluntad propia, no el camino que Dios le había indicado. Y muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, tomamos decisiones apresuradas. Y entonces, pues no consultamos con el Señor y en medio de todo eso, pues de ese caos que estamos viviendo, tomamos decisiones que no son buenas, ni son agradables para Dios tampoco. Pero Él aprovecha este tiempo para extender su misericordia hacia nosotros y para renovar nuestras fuerzas a través de ese susurro, de esa intimidad con Él. Él renueva nuestras fuerzas, así como lo hizo con el profeta Elías. Y él se levantó, salió y fue e hizo lo que el Señor le había indicado. Y cuando se devolvió, volvió diferente, porque había tenido ese encuentro con Dios y ese susurro había levantado su ánimo, le había dado esperanza, le había dado una dirección, un nuevo empezar, otra tarea que le designó el Señor. Y eso mismo Él hace con nosotros. Es maravilloso el poder en tiempos difíciles y en tiempos en los que estemos también bien, tener ese tiempo de intimidad con el Señor y que el Señor te hable al oído.
Él habla a tu oído a través de su palabra, a través de tu mente, pone en tu mente lo que Él quiere decirte. Y de verdad que es muy hermoso el poder sacar el tiempo para estar en esa comunión con el Señor. Si estamos muy atareados y todo el tiempo nos lo roban las diferentes actividades, hasta los medios de comunicación en este tiempo, que el internet, que el WhatsApp, Face, Instagram, bueno, todos estos medios nos roban también el tiempo. Saquemos tiempo y tengamos esa comunión con el Señor, porque Él está anhelando que nos acerquemos a Él para poder susurrar a nuestro oído y levantarnos, renovar nuestras fuerzas y guiarnos. Guiarnos. Cuán hermoso es el poder estar en esa intimidad y que el Señor te diga al oído: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como la da este mundo. Que te susurre al oído, que te diga, ese versículo en esta traducción dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Esto lo dice en Juan 14:27. Y sino que el Señor te diga ahí en esa intimidad: ay, estás trabajado y cansado, ven a mí y yo te haré descansar. Así, en ese susurro, en esa voz suave, ven a mí y yo te haré descansar. Y trae esa paz incomparable que nadie más puede darnos sino Él. Y Él te dice: te amo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y Él te dice: como te lo prometí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso renueva nuestro ser. Yo les invito a que tengan ese tiempo de intimidad con el Señor para que Él les susurre al oído. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tu fidelidad, tu fidelidad.